Gracias. Zeus y Hermes eran considerados dioses en la mitología griega. Zeus era el dios supremo y Hermes era el mensajero portavoz de los dioses. Cuando los romanos conquistaron el imperio, cambiaron nombre a estas deidades y a estos dos puntualmente le llamaron Júpiter y Mercurio respectivamente. Estos ahora dioses de los romanos. Pues bien, en uno de sus viajes misioneros, Pablo, acompañado de Bernabé, llegaron hasta la ciudad de Listra, alguna vez parte de la cultura griega y ahora colonia romana. Sucedió que en una de las cruzadas, mientras Pablo predicaba, su vista quedó atada a la de un hombre que sufría de invalidez desde que nació. Lleno de la unción del Espíritu Santo, Pablo le dijo: levántate. Cuando la muchedumbre vio lo portentoso del milagro, ya que conocían a ese hombre, su invalidez desde muchos años atrás, se asombraron y empezaron a gritar en lengua licaónica. Decían con frenesí: dioses en forma de hombre han descendido a la tierra y nos han visitado. Júpiter y Mercurio están con nosotros. Pablo y Bernabé no entendían nada, aun cuando Bernabé era muy estudiado y Pablo conocía varias lenguas, no el vocablo licaónico. Ellos solo veían la arenga y el frenesí de la gente. Tan grande fue la algarabía que el sacerdote del templo pagano de Júpiter habló a su gente y les llevó toros y guirnaldas en ofrenda a Júpiter y a Mercurio, y querían ofrecerles sacrificios. Cuando Pablo y Bernabé vieron esto y entendieron lo que estaban haciendo, se indignaron. Empezaron a rasgar su ropa para mostrar su repudio a lo que estaban haciendo. Y entonces gritaron: ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Por eso hemos venido a predicarles, para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo. Estaban tan furiosos y tan llenos de celo religioso, con celo santo, que gritaban esto por doquier. Cuando el sacerdote y otros judíos que no amaban a Dios escucharon esto, empezaron a mover a la multitud para que en lugar de ofrecerles guirnaldas y sacrificios, empezaran a tirarles piedras. Y los golpearon tanto que a Pablo le dejaron casi muerto. Increíble, en cuestión de minutos, la multitud los vitorea, segundos después casi los mata con piedras. Esto no debería sorprendernos. Lo cierto es que a la gente nunca le ha interesado la verdad. La gente quiere una religión que les consienta sus pecados, que les aplauda su estilo de vida. Pero si alguien dice la verdad y menciona que el divorcio es pecado, si alguien dice que maltratar a sus empleados es inmoral, si alguien dice de un púlpito que ya basta de estar gastando dinero en restaurantes y en otras cosas cuando usted no le paga el seguro a sus empleados, si alguien dice que el homosexualismo es un grave pecado que afrenta a Dios, si usted dice que estamos deshonrando a Dios, entonces, aun cuando la palabra se acompañe de milagros, como fue el caso de Pablo y Bernabé, la gente le tildará de fanático. Y como hoy día no se pueden tirar piedras,
probablemente, pues entonces la gente busca errores en los que intentan decir lo que la Biblia enseña para desacreditar a los que hablan lo que la Biblia enseña. Sin duda fue una historia hermosa, controversial, que vale la pena estudiarla más. Esto sucedió en Listra, pero les cuento. Empiezo contándoles esto porque creo que la mayoría de ustedes la conoce, sin dejar de mencionar que cuando casi dejan muerto a Pablo, a algunos puede atraerles estudiarlo. Pero a mi gusto, este no fue el milagro más portentoso que sucedió en Listra. Sucedió algo mucho más grande, que la gente ni lo aplaude y lo pasa por alto. Es más, creo que una gran cantidad de predicadores ni la remota idea tienen de que en Listra sucedió uno de los milagros más grandes del Nuevo Testamento. Y les contaré qué es lo que sucedió. La Biblia no relata la predicación de Pablo, no enseña, no sacia mi gusto académico. Yo quisiera haber escuchado ese sermón. Solo relata que en uno de sus sermones, en ese viaje misionero, un chico se convirtió al evangelio. Parecía un griego. Y claro, como era muy joven, no sé si 17 o 20 o 22 años, probablemente aún muy delgado, sin desarrollar sus músculos y quizás su voz todavía muy tenue, y probablemente insignificante dentro de la comunidad en Listra. Cuando Pablo hizo el llamamiento que si alguien quiere abrir su corazón a Jesús, este chico lo hizo. Y no creo que haya existido en la conversión de este chico ningún acto emotivo, que el joven haya llegado llorando hasta donde Pablo, o que haya estado terriblemente compungido. Nada de eso. A esa edad difícilmente en esa cultura habían pecados graves de los cuales avergonzarse de forma pública. Creo que fue algo tan simple como esto. Pablo, lleno del Espíritu Santo, dio una conferencia un tanto sobria. El Espíritu Santo se apoderó del corazón de ese chico. Algo empezó a latir dentro de él. Y cuando Pablo hizo la invitación, él levantó la mano. Y si usted dice, ¿y por qué menciona que eso fue un milagro portentoso? Les estoy hablando de uno de los predicadores más grandes de la historia de la iglesia primitiva. No, mejor no se los presento así. Les estoy hablando del sucesor de Pablo. Y quienes un poco han estudiado a Pablo recordarán que era quisquilloso, colérico, complicado, un líder nato, difícil de seguir, un hombre que discriminaba a la juventud, hizo a un lado a Juan Marcos, le dijo: no quiero nada contigo, muchacho. Pero de pronto acá, este chico se convierte en el sucesor del apóstol. Y ahí es donde comienza nuestro sermón de hoy y la introducción al estudio de las cartas que Pablo le escribió a este chico que se convirtió en Listra. Bienvenidos a la introducción de las cartas a Timoteo en nuestro sermón titulado Jóvenes que desafían al mundo. Vayan hasta primera carta a Timoteo capítulo 1. Primera epístola que Pablo escribe a Timoteo capítulo 1. Y si los más adultos están pensando, o sea que esto es para jóvenes. Creo que usted tiene hijos. Creo que alguna vez fue joven. Está en la Biblia, hay que estudiarlo. Y verá
que a lo mejor usted se vuelve a sentir joven. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo. Esto es algo así como el destinatario y el remitente en una misiva en la época bíblica. Luego, verdadero hijo en la fe. Esto de verdadero hijo en la fe creo que es lo que hace que muchos llamen a quienes les han llevado a Cristo padre espiritual o un hijo espiritual. Creo que esa es la expresión que ha hecho que durante la historia de la iglesia eso se utilice de esa forma. Leemos hasta ahí y oramos. Señor, te suplico tu Espíritu hable a nuestras vidas y que sea de edificación para todos. En tu nombre, amén. Todos sin duda saben o han escuchado algo sobre Pablo. Claro que fue uno de los gigantes de la iglesia primitiva. La unción del Espíritu Santo sobre él, aprovechando también su currículum académico único, lo convirtió en uno de los más grandes misioneros, pioneros y además plantadores de iglesias. Creo que las credenciales de este apóstol son conocidas por la mayoría, así es que esta vez no voy a profundizar en las credenciales del escritor, más como ansias por hablarles sobre el destinatario, sobre este chico Timoteo. Fue hijo de un matrimonio mixto. Su mamá era judía y su padre era griego. Esto complicaba las cosas desde el punto de vista religioso, porque si iba a ser discípulo de Pablo, lejos de ser una fortaleza, alguien diría: bueno, habla dos idiomas, el hebreo y el griego, seguramente conoce ambas culturas. Todo puede parecer ventaja, pero lo cierto es que para los judíos esto no iba bien. Ellos discriminaban a todos los que no eran puramente judíos. Pero en fin, Dios tiene planes que a los hombres los sorprende. Y a Dios no le importa nuestra discriminación racial o nuestros puntos de vista. Es importante su palabra. Timoteo significa temeroso de Dios. Si usted está por concebir un varoncito y ya ocupó el nombre de su esposo y ahora quiere llamarle temeroso de Dios, sabe que Timoteo tiene un significado hermoso. Grita que su madre estaba consagrando al bebé desde que nació. También descubrimos que la abuela de este chico, la mamá de Eunice, su madre, fue una mujer piadosa. No da el detalle así amplio, pero no es necesario ser muy conocedor de la historia. Uno puede deducir que su madre y su abuela fueron mujeres de oración que empujaron al chico en esta empresa. Y no estoy haciendo a un lado a los que somos papás, no se habla mucho, ni siquiera el nombre del papá de Timoteo. No se nos dice su edad cuando sucedió esto, pero es fácil deducir. Debió oscilar entre los 17 y los 22 años, no creo que más que eso. Fue precisamente a esa edad cuando el Espíritu Santo lo llamó y cuando con sus habilidades este jovencito desafió al mundo entero. Digo al mundo entero porque su ejemplo, la carta que Pablo escribió, sigue desafiando a hombres y mujeres, jóvenes y adultos desde ese entonces hasta hoy día. Y cuando hablo de desafiar, es que recalco, no era judío 100%, era casi un niño. Dos desventajas enormes. Imagine, Pablo lo catapulta para ocupar su puesto mientras está en prisión y le augura que él será un supervisor de pastores
de iglesias que Pablo plantó en sus viajes misioneros. Darle tan grande privilegio, tan grande empresa, cuando se es casi un niño, hay que tener agallas, Hay que tener mucho valor para estar dispuesto a enfrentar a un montón de ancianos recalcitrantes dentro de la religión judía que discrepaban con Pablo. Ya no se diga con este niño. Aun cuando él fuera diestro, cuando tuviese presencia escénica, abundancia en sus ademanes, con todo lo que usted quiera, al ocupar un púlpito que alguna vez Pablo ocupó, los ancianos, los religiosos, los más estrictos, debían ver en ese niño no una oportunidad para la iglesia del futuro. Enfadados pensaban, ¿qué puede enseñarme ese muchachito? ¿Cómo osa pararse frente a nosotros? Bueno, este tuvo las agallas. Este escuchó el desafío que Pablo le puso. Él estaba dispuesto a desafiarse a sí mismo en contra de otras dos grandes amenazas para su vida espiritual. La primera, la sensualidad griega. Listra, aun cuando era una colonia romana para este entonces, estaba terriblemente influenciada por la perversión sexual de la cultura helenística. Para ellos, la belleza del cuerpo del varón era casi una idolatría. La sexualidad era parte del diario vivir, sin dejar de mencionar que el homosexualismo estaba en boga también. Las mujeres debieron ser hermosísimas, y cuando se tiene esa edad, me imagino cuántas tentaciones para este chico que era bilingüe y que de seguro tenía muchas destrezas y algunas habilidades que Pablo vio en él para utilizarle, sumado a su corazón por Dios, que era lo más importante. Dije dos. Luego tenía que enfrentarse, además de la sensualidad, al pensamiento filosófico de los griegos. Y eso no es poca cosa, Cualesquiera de ustedes que haya estudiado un poquito de historia griega o un poquito de mitología griega, debatir con usted respecto a filosofía debe ser interesante, porque vaya que profundizan, hacen que la mente vaya de un lado a otro y también se pervierta con facilidad. Pues bien, este chico tenía que batallar contra todas esas cosas, pero el amor por su Dios, cuando escuchó sobre Jesús, fue mucho más grande esa pasión que cualquier tentación que él pudiera enfrentar. Y en ese contexto es puesto como supervisor de las iglesias. Sé que quisiéramos conocer un poco más en la historia y saber cuánto tiempo Pablo lo estuvo discipulando y entrenando, a qué escuela fue, cuántos meses o cuántos años él se instruyó. La Biblia no sacia esa curiosidad, solo dice que al poco tiempo o al mucho, no sé, ya este joven era supervisor de iglesias y también junto a Pablo estaba plantando iglesias. Quiso el anciano apóstol cerciorarse que este joven haría un buen trabajo, no porque viera en él rebelión o características de un futuro problema. Pablo ya era un anciano, pasó tiempo en prisión, luego sus enfermedades anunciaban su pronta muerte. Él quería asegurarse que este chico, además de haber sido entrenado, tuviera un manual en sus manos al momento del ministerio. Estas cartas que hoy empezamos a estudiar son precisamente un manual para el ministro. Y llámese jóvenes o adultos, quienes de ustedes quisieran hablar sobre Jesús, involucrarse en un ministerio, les diría que este es un manual que ustedes no pueden pasar de largo. Esto es algo que deben conocer. Es algo así como un silabario para el ministerio.
es algo como 3 o 4 pasos básicos que todo ministro, líder de un consejo ministerial, diácono, ya no se diga predicadores, maestros o pastores, deben conocer. Me emociona estudiar estas cartas. Creo que Dios puede estar levantando a otros Timoteos en nuestro contexto. Y si alguno de ustedes está a punto de juzgarme de muy soñador o ser utópico en mis deseos, júzguenme como quieran, pero yo creo que es un momento en que el Espíritu Santo puede estar llamando a otros Timoteos en medio de esta congregación. Chicos entre 17 hasta 22, 25 años, un poco más, a Dios no le importa su edad. Jóvenes y señoritas a quienes Dios les está llamando, y jóvenes que están dispuestos y tienen las agallas para decirle no a las puertas del infierno. Ellos están deseosos de desafiar al infierno mismo. Prueba de ello es que ellos pueden aprender, y ahora mismo creo que ya el Señor los está tocando, y que ellos están dispuestos a decirle no al sexo antes del matrimonio. Jóvenes que con su estilo de vida pueden levantar un ministerio que dirán a muchos cientos de jóvenes: nosotros hemos comprometido nuestro cuerpo a estar en virginidad hasta el día del matrimonio, y no nos importa lo que la gente quiera decir o lo que otros hombres o mujeres dentro de la iglesia vivan. Nosotros pensamos honrar a Dios. Jóvenes que quieren desafiar a las drogas y decirles no. Jóvenes que quieren desafiar al alcoholismo, al dinero fácil. Ellos quieren decir no a la homosexualidad. Ellos están dispuestos a cambiar sus vidas y que el Espíritu Santo los ocupe como instrumentos para cambiar las vidas de otros. Timoteo, en medio de una sociedad de religiosos adultos, ancianos y bastante recalcitrantes, fue un joven que dio luz en medio de tantas tinieblas. Y si ustedes me preguntan ahora, ¿por qué creo que Pablo buscó casi a un niño para dejarlo en su posición? No es que él estaba pensando en la iglesia del futuro y creyó, bueno, yo viviré unos 10 o 20 años más, en ese tiempo puedo entrenar a Timoteo y cuando él ya sea un adulto, entonces él estará listo para tomar mi posición. Pablo sabía que pronto iba a morir, que no tenía mucho tiempo. Pablo estaba pensando en jóvenes como Timoteo que se estaban yendo al infierno. Jóvenes dentro de la sensualidad griega, jóvenes que estaban influenciados por el intelectualismo de la época y que cuando lo veían a él como un anciano, cerraron sus oídos, no querían escucharlo. Pablo, creo, estaba pensando en una multitud de jóvenes que el Señor iba a salvar a través de Timoteo. Y lo mismo creo que ahora puede suceder con esos Timoteos que estén en medio nuestro. Jóvenes que están dispuestos a ellos provocar una moda. Estamos hartos de modas paganas en donde hombres y mujeres se visten para modelar su cuerpo y que otros traten de verles atractivos porque no tienen nada en sus corazones, entonces deben ofrecer sus cuerpos. Bueno, Timoteo era un chico a quien el Espíritu Santo lo estaba llamando para provocar una moda con su estilo de vida, en donde otros jóvenes quisieran honrar a Dios, jóvenes que impusieran moda incluso en la música, que impusieran moda en cómo iban a glorificar al Señor. Y creo que lo mismo puede estar sucediendo en nuestro contexto. Jóvenes y señoritas que provoquen una moda en el vestir, una moda que honre a nuestro Dios,
una música que haga la diferencia y que la juventud ya no piense en las iglesias evangélicas, o al menos en la nuestra, como una iglesia recalcitrante, llena de personas con prejuicios, sino un nuevo sentir en el espíritu. Pero se necesitan a los Timoteos, y yo no sé dónde están. No tengo idea de los nombres que el Espíritu Santo ahora está llamando. Quisiera creer que serán muchos. Me emocionaría al pensar que no son pocos, sino una buena cantidad los que ahora Dios está tocando su corazón. Pero eso es para usted decidirlo. Debo hablar a los papás y a los abuelos. Loida y Eunice se llamaron la mamá y la abuela respectivamente. Eran judías y me hace creer que fueron ellas las que entrenaron a Timoteo. No creo que haya sido Pablo, ¿saben? Creo que cuando Timoteo escuchó a Pablo, fue la confirmación de las enseñanzas de su abuela y de su mamá. Nomás vio en un predicador con figura paternal algo que quebró su corazón, algo que el Señor utilizó, pero fue su mamá y su abuela quienes pusieron el temor de Dios en la vida de este chico. No sé qué hizo el papá, no hay mayor registro de él, así es que los hombres no crean que estoy haciéndoles a un lado. Más bien me refiero a Eunice y a Loida como representativas de los padres y de los abuelos para gritarnos y decirnos que usted y yo tenemos un desafío tan grande como el de nuestros hijos. Ellos van a tener que enfrentar una generación tan sucia, tan podrida, que si usted y yo hubiésemos vivido en esa época, quién sabe si hubiésemos salido bien librados. Hablo y seamos muy prácticos. En nuestra época no había tanta pornografía como ahora. Yo recuerdo que la primera vez que tuve noción sobre una revista pornográfica fue en el colegio, en bachillerato. Estudié en un colegio religioso y eso era una blasfemia, y descubrieron a uno de los chicos con una revista y fue tremendo alboroto porque hicieron una reunión, expulsaron a él, a su hermano, fue algo, quemaron la revista en el patio del colegio. Los sacerdotes hicieron muy bien tratando de privar a todos de esto, pero lo cierto es que todos estaban ahí atrás riéndose y diciendo, ahí anda otra. Pero eso fue casi hasta los 18. Hoy día nuestros hijos tienen acceso a toda esa podrida información desde los 5 años. Los canales de televisión abiertamente, sin censura alguna, hay pornografía, no sé desde qué horas en la noche. Es cierto que en nuestra época existió la minifalda y eso era una tentación para nosotros, pero hoy día yo creo que las mujeres tienen problemas de dinero. Es que casi no usan ropa. Las chicas tienen que enfrentarse a un mundo de sensualidad, de ídolos que la televisión muestra, músicos, tanta cosa. El diablo les regala tanta basura. Y nuestros hijos tienen que enfrentarse a eso. Yo les pregunto a ustedes, papás y abuelos, me incluyo en el grupo, ¿qué les vamos a decir a nuestros hijos cuando uno de ellos nos hable que siente necesidad sexual? Ante tanta basura eso es fácil. ¿Qué vamos a decirles a nuestros hijos? O de una buena vez les pregunto, ¿les han dicho algo respecto
al consumo de las drogas? ¿Han platicado con ellos respecto a su forma de vestir? ¿A qué edad hay que tener novia o no? ¿Ellos están dispuestos a escucharnos? ¿No es cierto que siempre dicen que somos unos aburridos y antiguos que queremos dominar su vida? Bueno, ustedes y yo necesitamos más del Señor que ellos para poderlos educar. ¿O queremos que ellos cometan nuestras mismas equivocaciones? Que se vayan por la misma vereda hacia el infierno en la que nosotros estuvimos, y que algunos de nuestros hijos ya prueban el alcohol como si fuese una bebida normal, que ya las señoritas se acuestan con quien les da la gana. No queremos nada de eso. Por eso usted y yo necesitamos un desafío tan grande como este. Digo como este, refiriéndome al desafío de los Timoteos. Debemos pedirle al Señor. Y saben, el tiempo se me fue. A mí me apena que hay papás que están bien afanados pagando una buena universidad a sus hijos, un buen colegio, y no están afanados en que sus hijos no están sirviendo al Señor. Yo les diría, con humildad deberíamos sentir vergüenza delante de Dios por eso. Porque ¿de qué nos sirve que uno de nuestros hijos sea profesional si se va a ir al infierno? ¿De qué nos sirve que nuestros hijos aprendan a hacer dinero si no aprenden a amar a su pareja y a respetar principios de familia? ¿De qué nos sirve todo ese dinero, toda esa educación, todas esas fiestas, toda esa ropa, todo por lo que nos hemos estado partiendo la espalda? Debimos habernos estado partiendo la espalda para que ellos se enamoraran del Señor, se involucraran en un ministerio y estuvieran honrándolo. Y aquellos de ustedes que tienen el privilegio de que sus hijos ya están honrando a Dios, anímenlos, empújenlos, no cedan nunca. Será una bendición para siempre. Digo para siempre porque el cielo es trascendente. Conseguir una carrera, eso se queda aquí. Y perdone que use este ejemplo. Cuando les dije a mis papás que iba a estudiar para pastor, mi mamá derramó lágrimas, me abrazó y dijo: siga con esto. Mi papá dijo con un tono bien serio: bueno, está bien, pero entonces me vas a tener que dar 2 títulos, dijo. Yo me quedé sorprendido. Sí, es que no te permito dejar la universidad. Estudiar para pastor si eso es lo que sentís, pero no dejas la universidad. Y recuerdo que me dijo: si vos no cumplís, yo voy a estar avergonzado. Así que cada vez que en mi juventud yo declinaba y pensaba, ¿qué estoy haciendo? En uno u otro, mi papá dijo que va a sentir vergüenza de mí, decía. Y sus palabras fueron de mucho ánimo. Hoy día les puedo decir que la universidad se pudo haber quedado ahí, que no ha hecho mayor mella en mi vida. Pero haber estudiado para servirle al Señor, quizás es lo único bueno que he hecho en mi vida. Y no estoy diciéndoles, Timoteos, que deben ser pastores o esposas de pastores o algo que se parezca en un ministerio a tiempo completo. Estoy diciéndoles que el Espíritu Santo necesita jóvenes en el gobierno, en la política, en las empresas, en las universidades, pero jóvenes que honren a Dios. No puedo olvidar lo que ese pastor me contó. Dijo: los Estados Unidos de Norteamérica invierten $21 millones en pequeños aparatos y casi 100 millones
en un avión supersónico para matar gente, defender en realidad el gobierno. Y sabe, me dijo, ¿a quiénes entrenan en esos aviones? A niños de 19 años. Les dan una máquina de 100 millones que anden volando por el mundo, protegiendo a los Estados Unidos. ¿Cómo nosotros, dijo él, no vamos a cuidar a nuestros Timoteos para que ellos protejan la verdad del Evangelio y que enseñen lo que el Espíritu Santo ha dado en nuestras vidas? Pero cada quien decide qué hacer con sus vidas. Inclinamos el rostro. Señor, gracias por tu palabra y te ruego que levantes muchos Timoteos, muchas Loidas, Eunices, muchos Pablos, mentores de Timoteos, y que tu iglesia lleve tu evangelio. Señor, obra en milagros en esta iglesia. Mientras oran, rostros inclinados, ojos cerrados. Si nunca antes abrió su corazón a Jesús, joven o adulto, quizás aquí están Timoteos, Loidas y Eunices a quienes el Señor está llamando. Venga Cristo, levante su mano y haga la oración. Quizá esto es Listra esta mañana. Levante su mano y reciba a Jesús. ¿Habrá alguien? Alguien que levanta su mano y dice: predicador, yo quiero hacer esa oración. Yo quiero seguir el desafío del que ha hablado esta mañana. ¿Habrá alguien sin Cristo que levanta su mano? Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más? Ahí donde está, tome ese paso de fe y reciba a Jesús. Abra su corazón a Cristo. Déjeme orar por usted. Dele la oportunidad al Señor que Él obre milagros en sus vidas. Alguien más que levanta su mano y recibe a Jesús. Alguien más. Señor, gracias. Que tu paz y bendición nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos.